En tiempos de caos, cuando una nación se encuentra al borde del colapso, surgen leyendas. Así fue en Francia, en plena Guerra de los 100 años, una tierra asolada por la destrucción y el hambre. En las aldeas rurales, donde la vida seguía un ritmo sencillo, nadie esperaría que una joven campesina pudiera cambiar el destino de una nación entera. La pobreza y la sencillez de su vida no le impidieron soñar, pero ni siquiera en sus mayores sueños Juana de Arco habría imaginado lo que estaba por venir. La historia, el misterio de la historia, empezó a escribirse en sus manos. A los 13 años, Joana tuvo su primer contacto con lo sobrenatural. Sus visiones eran claras, voces que venían del cielo, de los santos, de los ángeles, llamándola a una misión divina. En medio de la confusión y el miedo, la joven se sintió invadida por una certeza inquebrantable. El enigma de la historia residía en la fuerza de estas visiones, que la llevaron a creer que su fe sería la clave para salvar a Francia. Para muchos, eran solo delirios. Para Joana, fue el llamado de Dios. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo. Pero ¿cómo podía una campesina sin educación nacida en Domremy siquiera pensar en acercarse a la corte real? Para Joana lo imposible no existía. En su opinión, la sencillez de su nacimiento no le impediría cumplir lo que se le encomendaba. Con un corazón lleno de fe y un coraje que pocos podían entender, tomó la decisión de seguir su llamado. Y así comenzó el increíble viaje de una joven campesina, que la llevaría a desafiar su propio destino. Su viaje apenas comenzaba. Cada paso, cada desafío que enfrentaría, la llevaría más profundamente a la misión que le había sido confiada. Y a medida que se acercaba a la corte, su fe sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. Pero las visiones continuarían, guiándola en cada momento, introduciéndola en la historia. Y como ocurre con cualquier gran misterio de la historia, las preguntas no harían más que aumentar. Las visiones de Juana de Arco comenzaron de manera sutil, pero pronto se convirtieron en una parte esencial de su vida. A una joven campesina le resultaba difícil discernir cuáles eran las voces que escuchaba y las imágenes celestiales que veía. ¿Eran ángeles o simplemente producto de tu imaginación? El misterio de la historia reside precisamente en esta incertidumbre. ¿Qué pasaba por la mente de Joana? Para muchos, el enigma de la historia radica en que ella nunca dudó de la veracidad de sus visiones. Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita no eran solo figuras religiosas, eran mensajeros de Dios con una misión específica para Joana. Esta misión, tan grandiosa como improbable, era clara: liberar a Francia del dominio inglés. Imagínese el peso de estas palabras para una joven que, hasta entonces, solo había conocido la vida tranquila de su pueblo. Era algo que iba mucho más allá de la comprensión humana y, sin embargo, Joana aceptó el desafío con una fe inquebrantable. Había algo en sus visiones que trascendía la realidad, algo que alimentaba su coraje y determinación. Para ella, no había otra opción que seguir el llamado divino, aunque eso significara abandonar todo lo que sabía. Quienes la rodeaban no sabían cómo reaccionar. ¿Cómo podía una chica sencilla pensar en liderar ejércitos? La misión parecía imposible desde cualquier perspectiva lógica. Pero esto es precisamente lo que hace que la historia de Juana de Arco sea tan fascinante. El misterio de la historia se entrelaza con su fe inquebrantable, y esa fe fue la que la guió en cada paso del camino. Para ella era como si Dios estuviera a su lado en todo momento y no hubiera ningún enemigo, por poderoso que fuera, que pudiera desviar su camino. Y así, Joana se embarcó en la misión más grande de su vida. Las visiones continuaron guiándola, y lo que a muchos parecía una ilusión, se volvió cada vez más real para ella. Pero la verdadera prueba de su fe aún estaba por llegar. El viaje para encontrar al delfín Carlos VII sería el primer gran obstáculo,
Y sería allí donde Joana se enfrentaría a la resistencia más cruel, la desconfianza de los poderosos. Cuando Joan decidió abandonar su pueblo para buscar al delfín Carlos VII, sabía que no sería un viaje fácil. La decisión de dejar todo atrás, la vida tranquila y sencilla de Don Remy, fue un paso gigantesco para cualquier joven de su tiempo. Pero para ella era el único camino posible. Imagínese el escenario. Una joven campesina, sin experiencia política ni militar, partiendo al camino, llevando solo su fe y la certeza de que estaba cumpliendo un propósito divino. La curiosidad de la historia nos hace cuestionarnos cómo alguien tan joven tuvo el coraje de seguir adelante, sin temer las consecuencias. El camino no estuvo exento de obstáculos. Desde el principio, Joana enfrentó la inseguridad y la desconfianza de todos los que se cruzaban en su camino. Ella no era guerrera, ni pertenecía a la nobleza. Era una campesina que afirmaba oír voces divinas. A los soldados y nobles que custodiaban al delfín, esto les parecía absurdo, y, sin embargo, con una perseverancia poco común, continuó su viaje, superando la incredulidad con la fuerza de su convicción. Era como si cada paso que daba fuera una respuesta silenciosa al enigma de la historia. ¿Quién era esta joven que se atrevió a desafiar a los poderosos? El encuentro con Carlos VII fue decisivo. Cuando finalmente llegó a la corte, Joan se encontró frente a un grupo de hombres poderosos, todos escépticos, todos dispuestos a desacreditarla. Pero de alguna manera logró lo imposible: convencer al propio delfín de que sus visiones eran reales, que su misión era legítima. Esta no fue una tarea fácil. El tribunal estaba lleno de consejeros y clérigos que veían a Joana como un fraude, alguien a quien debían ignorar. Pero su determinación y fe rompieron las barreras de la desconfianza, e inesperadamente se convirtió en la portavoz de Dios ante el rey. Ganada la confianza de Carlos VII, Juana estaba lista para el siguiente desafío: demostrar que su fe no eran solo palabras, sino también hechos. Su camino estaba marcado, pero la verdadera prueba de su misión aún estaba por llegar. La esperaba el campo de batalla, y, con él, el destino de Francia. La guerra sería el escenario de su mayor prueba, donde demostraría que, aunque era joven e inexperta, estaba dispuesta a liderar ejércitos en nombre de una causa mayor. Después de convencer al delfín Carlos VII de su divina misión, Juana de Arco tuvo que afrontar una prueba aún más desafiante: ganarse la confianza de la corte y los consejeros del rey. Estos hombres poderosos e influyentes, que controlaban los destinos de Francia, miraban a la joven con sospecha. Para ellos, Joana no era más que una campesina con delirios de grandeza. El misterio de la historia radica en este momento: ¿cómo alguien con tan poca influencia logró llamar la atención de figuras tan poderosas? La respuesta estaba en la fe inquebrantable que Joana llevaba consigo y que desafiaba toda lógica. Los consejeros sometieron a Joana a rigurosos interrogatorios, poniendo a prueba su lealtad a la Iglesia y su salud mental. Querían asegurarse de que ella no fuera una hereje o una amenaza para el poder establecido. Durante estas pruebas, fue desafiada a demostrar que sus visiones eran reales y que su misión, de hecho, estaba guiada por Dios. Cada una de sus palabras fue analizada meticulosamente, y cualquier desviación podría haber sido su perdición. Pero Joana, con su postura tranquila y su convicción inquebrantable, enfrentó todos los desafíos de frente. Sabía que su misión iba mucho más allá de los muros de ese castillo. Con el paso del tiempo, Carlos VII empezó a confiar más en Juana, pero sus asesores se mantuvieron escépticos. Aún así, el rey tomó una decisión audaz: enviarla al campo de batalla. Francia se encontraba en una situación desesperada, y tal vez, pensó Carlos, la intervención divina fuera su única esperanza. Entonces, armó a Joana, dándole una espada y una armadura, símbolos de su nueva posición de liderazgo. El simbolismo de estos elementos era poderoso.
La armadura representaba la fuerza para enfrentar a los enemigos, y la espada, la justicia divina que traía consigo Joana. Ahora la prueba de su fe sería en el campo de batalla. Joana, que nunca había dirigido un ejército, estaba a punto de enfrentarse al enemigo en condiciones brutales. Sabía que su misión no sería fácil, pero su confianza en Dios la preparó para lo que vendría. La próxima gran batalla sería decisiva, y la liberación de Orleans sería el momento en que Juana demostraría que su fe no eran solo palabras, sino también acciones. El asedio de Orleans fue la mayor amenaza para Francia en ese momento. La ciudad estaba rodeada por fuerzas inglesas, a punto de sucumbir, y la esperanza de liberación parecía un espejismo lejano. Cuando Juana de Arco llegó al campo de batalla, muchos vieron en ella la última oportunidad de salvación, pero pocos creyeron realmente que una joven sin experiencia pudiera cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, el misterio de la historia muchas veces reside en aquellos que son subestimados, y Joana demostró que su fuerza provenía de algo mucho más grande que las tácticas militares. Su presencia fue un parteaguas. Cuando Joana entró al campo de batalla, el factor sorpresa fue una ventaja que nadie esperaba. No solo aportó su liderazgo innato, sino también un coraje que inspiró a los soldados franceses a luchar con renovado fervor. Bajo su mando, avanzaron con una ferocidad que los ingleses no estaban preparados para afrontar. El milagro de Orleans no fue solo militar, fue psicológico. Los hombres de Joana lucharon no solo por su patria, sino por su fe en que Dios estaba de su lado. La victoria parecía imposible, pero Joana hizo que lo imposible sucediera. El liderazgo de Joana en medio del caos fue impresionante. Mientras los soldados franceses exhaustos y derrotados buscaban esperanza, ella ofreció más que eso. Ella ofreció un propósito. La fuerza de su fe y la determinación de sus órdenes unieron al ejército francés en un momento de completo desorden. El milagro de Orleans, como se conoció, fue el punto de inflexión en la guerra. El enigma de la historia es cómo una simple campesina logró inspirar a hombres curtidos en la batalla a creer nuevamente. Con la victoria en la mano, Joana emergió como la líder que Francia tanto necesitaba. No fue solo una batalla ganada, fue un mensaje al mundo de que la fe, cuando se combina con el coraje, puede mover montañas. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Joana sabía que esta era solo la primera de muchas luchas que enfrentaría. El impacto psicológico de su victoria en Orleans resonaría en los corazones de ambos ejércitos y el futuro traería nuevos desafíos. La victoria de Orleans no fue solo un hito militar, sacudió profundamente las estructuras psicológicas de ambos ejércitos. Para los franceses, que habían sufrido derrota tras derrota, el triunfo liderado por Juana de Arco fue como una llama de esperanza reavivada en medio de la oscuridad. De repente, la fe que Joana llevaba en su corazón se extendió a sus soldados. No fue solo otra victoria, era una señal divina. La moral de las tropas aumentó a niveles no vistos en años, como si se hubiera restablecido el espíritu de Francia. El misterio de la historia, a esta altura, se manifestaba en la fuerza invisible que Joana transmitía a sus compañeros de batalla. Por otro lado, el impacto psicológico sobre los ingleses fue devastador. Ellos, que estaban acostumbrados a dominar y someter a sus enemigos, fueron tomados por sorpresa por una mujer que aparentemente desafiaba todos los pronósticos. La presencia de Joana en el campo de batalla no solo provocó miedo, sino también confusión. ¿Cómo se puede explicar que una simple campesina pudiera dirigir un ejército con tanto éxito? Para muchos ingleses, Joan representaba algo sobrenatural, algo que iba más allá de las tácticas militares. El enigma de la historia radica en el efecto que tuvo en sus adversarios, desmoronando la confianza que hasta entonces parecía inquebrantable. A medida que se difundió la historia de Joana, su figura adquirió proporciones casi míticas.
Muchos la vieron como enviada de Dios, y esto cambió por completo la dinámica de la guerra. La presencia de una líder espiritual como ella convertía cada batalla en algo más que una simple disputa territorial. Para los franceses, luchar junto a Juana era luchar por una causa divina. Para los ingleses, afrontarlo era como afrontar su propio destino. El misterio de la historia sigue intrigándonos. ¿Cómo puede una persona, sola, cambiar el destino de una nación solo con su fe? Este cambio en el espíritu de ambos ejércitos dio forma a los acontecimientos venideros. La guerra estaba lejos de terminar, pero el impacto psicológico ya se estaba apoderando de ella. El mito que rodea a Juana no hará más que crecer a partir de ese momento, y su próxima misión será algo aún mayor: la coronación de Carlos VII en Reims, acontecimiento que simbolizaría la restauración de la legitimidad del trono francés. Con la victoria en Orleans, Juana de Arco supo que su misión estaba lejos de terminar. El siguiente paso crucial fue coronar a Carlos VII en Reims, la ciudad santa donde eran ungidos todos los reyes franceses. Para Joana, este acto no fue solo simbólico, fue la confirmación divina de que Carlos era el rey legítimo de Francia, elegido por Dios para dirigir al pueblo. La historia, en ese momento, parecía escrita por las manos de la fe. Reims, ciudad que estaba en manos inglesas, representó el fin de la ilegitimidad y el renacimiento de la esperanza francesa. El misterio de la historia reside en la convicción de Joana, que vio en esta coronación el comienzo de una nueva era. El viaje a Reims fue triunfal. Carlos VII, que antes había dudado de su propia legitimidad, ahora siguió con confianza a Juana, que marchaba adelante como símbolo viviente de la protección divina. Cuando finalmente llegaron a Reims, el desfile triunfal fue un espectáculo que quedará grabado para siempre en la memoria de la historia francesa. Las calles estaban llenas de ciudadanos que saludaban no solo a su rey, sino también a la joven campesina que los había guiado hasta allí. Joana, junto a Carlos, simbolizaba mucho más que un líder militar. Ella era la personificación de la victoria y la fe. El momento de la coronación fue uno de los más gloriosos de la historia de Francia. Dentro de la Catedral de Reims, en medio de una ceremonia llena de símbolos sagrados, Carlos VII fue finalmente ungido rey de Francia. Allí estaba Joana, observando con reverencia, consciente de que había cumplido parte de su misión. Para el pueblo, ese día no fue solo una coronación, fue la victoria del espíritu sobre la opresión. Era como si, a través de Juana, Dios hubiera restablecido el orden en la tierra. El enigma de la historia se manifiesta en el poder simbólico de este evento, donde una joven campesina logró lograr lo imposible. Con la coronación de Carlos VII, Juana parecía haber cumplido su propósito, pero la historia estaba lejos de terminar. La guerra continuaba en varias partes del país, y Joana sabía que su viaje no terminaría en Reims. La siguiente fase de su misión la llevaría a nuevos desafíos, donde la confianza del rey y sus consejeros comenzaría a flaquear y el futuro se volvería cada vez más incierto. Después de la coronación de Carlos VII, Juana de Arco ya no era solo una campesina que escuchaba voces, se había convertido en un icono nacional, venerado por todo el pueblo francés. Su presencia inspiró confianza y esperanza en un país devastado por la guerra. Juana era ahora vista como la encarnación de la fuerza y la fe de Francia. El misterio de la historia radica en cómo ella, a tan temprana edad, logró unir a una nación fragmentada en torno a su figura. Su papel como abanderado de Francia no fue solo militar, sino también espiritual, elevando la moral de todos los que lucharon junto a él. Sin embargo, con la adoración popular llegaron también los primeros signos de desconfianza entre las clases altas. Los nobles y consejeros del rey, que inicialmente habían aceptado a Juana por necesidad, ahora comenzaron a temer su creciente poder e influencia. El enigma de la historia radica en cómo Juana, como campesina,
se convirtió en un símbolo tan poderoso que incluso la corte comenzó a cuestionar su papel. Para el pueblo, ella era una santa viviente, una enviada de Dios que los había liberado. Para los poderosos, su rápido ascenso se convirtió en una amenaza al status quo. Con el tiempo, Joana llegó a ser vista como algo más que una líder militar. Para muchos, ella fue una intermediaria entre Dios y el pueblo, y su influencia fue más allá del campo de batalla. Esto preocupó a la élite, que comenzó a preguntarse hasta dónde llegaría con su misión. El crecimiento de su influencia política y espiritual era innegable, y, con él, el temor de que Joana pudiera utilizar esta fuerza para desafiar las estructuras de poder tradicionales. El misterio de la historia también radica en que, mientras el pueblo la adoraba, los poderosos comenzaron a alejarse. El ascenso de Juana de Arco al estatus de icono nacional no fue solo un reflejo de sus logros militares, sino también de su capacidad para inspirar fe y unidad en un momento crítico de la historia francesa. Sin embargo, su camino hacia la cima también traería nuevos desafíos y enemigos, especialmente entre aquellos que la veían como una amenaza al equilibrio de poder. Y el primer signo de dificultad llegaría poco después de la coronación, cuando surgirían nuevos obstáculos en su misión de liberar París. Con la coronación de Carlos VII, parecía que Juana de Arco había cumplido su misión. Sin embargo, para ella, la lucha por la liberación de Francia aún estaba lejos de terminar. El siguiente gran objetivo era retomar París, una ciudad bajo dominio inglés y vital para la victoria completa de los franceses. Sin embargo, a medida que la euforia de la coronación comenzó a disiparse, el ambiente entre Joana y la corte cambió. El misterio de la historia reside en este punto. ¿Por qué, después de tantas victorias, comenzaron a surgir dudas precisamente entre los aliados que Joana había ayudado a coronar? El destino de París sería la próxima gran prueba de su liderazgo. Dentro de la corte surgieron nuevos conflictos de intereses. Muchos de los asesores de Carlos VII creían que había llegado el momento de negociar la paz con los ingleses, mientras que Juana insistía en que la guerra debería continuar hasta la completa liberación de Francia. Este conflicto de visiones creó una tensión cada vez mayor entre ella y el rey, quien ahora, rodeado de asesores más conservadores, comenzó a dudar de las estrategias del joven guerrero. El enigma de la historia se revela en esta duda. ¿Qué cambió en la mente de Carlos VII y su corte? El apoyo incondicional que alguna vez recibió Joana comenzó a flaquear. La tensión culminó con el primer gran fracaso de Juana, el asedio de París. Decidida a retomar la ciudad, dirigió un audaz ataque, pero la falta de apoyo del rey y sus comandantes debilitó la ofensiva. El fracaso de París fue un duro golpe, tanto para Joan como para sus seguidores. Por primera vez, el guerrero invencible enfrentó la amarga realidad de la derrota. El misterio de la historia reside no solo en la batalla perdida, sino también en las decisiones tomadas por quienes deberían haber estado a tu lado. ¿París sería el punto de inflexión en la trayectoria de Joana? Este momento de duda marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Juana ya no era vista con los mismos ojos por la corte y los nobles. Su misión, que antes parecía bendecida por Dios, ahora empezó a ser cuestionada. Pero la historia de Joana estaba lejos de terminar. Aunque rodeada de desconfianza, su determinación no disminuyó, y el futuro le traería desafíos aún más oscuros que enfrentar. Tras el fallido asedio de París, Juana de Arco empezó a sentir el peso de algo mucho más peligroso que el enemigo en el campo de batalla: la traición de sus propios aliados. El rechazo de los consejeros del rey se hizo más evidente cuando los intereses políticos comenzaron a pesar más que la urgencia militar. El misterio de la historia nos hace preguntarnos: ¿cómo llegó Juana, que había sido la clave de la victoria de Orleans y de la coronación de Carlos VII, a ser descartada por quienes antes la habían exaltado?
El miedo a su creciente poder e influencia hizo que muchos se volvieran contra ella, mientras que el espíritu de liderazgo que la guiaba seguía siendo fuerte. Carlos VII, que debía su coronación y su legitimidad a Joana, empezó a alejarse. Presionado por sus asesores y las intrigas políticas, dejó de escuchar al joven guerrero. Esta separación marcó el comienzo de su soledad. Para Joana, esta traición fue dolorosa, ya que quienes creía que estaban de su lado, ahora la veían como una amenaza al equilibrio de poder. El enigma de la historia reside en la complejidad de estas relaciones. ¿Cómo pudo ser desechado tan rápidamente alguien que trajo tanta gloria a Francia? Con la creciente presión de las fuerzas políticas y clericales, Joana empezó a ser vista como un elemento incómodo en la corte. Para algunos, su fervor religioso y su cercanía al pueblo eran peligrosos, una amenaza a la autoridad establecida. La corte, que antes la había venerado como a una salvadora, ahora la trataba con frialdad. Juana, que dirigió ejércitos e inspiró una nación, se encontró cada vez más aislada. La soledad de una guerrera que había llevado sobre sus hombros el destino de Francia fue, sin duda, una de las partes más trágicas de su historia. Abandonada por su familia, Joana ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de enemigo, el abandono y la traición de sus aliados. Pero ella no estaba dispuesta a darse por vencida. Incluso sin el apoyo del rey, Juana seguiría luchando. La guerra dentro y fuera de los campos de batalla estaba lejos de terminar, y el joven guerrero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Su próximo desafío, sin embargo, la llevaría a un destino oscuro e inevitable. El asedio de Compiègne marcó el comienzo de la caída de Juana de Arco. Después de ser abandonada por la corte y los consejeros de Carlos VII, Juana continuó luchando por la liberación de Francia. Sin embargo, ahora era cada vez más vulnerable, sin el apoyo necesario para enfrentarse a un enemigo tan poderoso como los borgoñones, aliados de los ingleses. En Compiègne dirigió a sus hombres con el mismo coraje de siempre, pero esta vez el destino estaba en su contra. El misterio de la historia, en este momento, reside en la amarga ironía. La mujer que había logrado victorias milagrosas ahora se enfrentaba a la captura de quienes deberían haber sido sus aliados. Durante la batalla, Juana fue emboscada y capturada por las fuerzas de Borgoña. La joven guerrera, que una vez inspiró terror en los corazones de sus enemigos, ahora se encontraba prisionera. Para muchos, este fue el punto de inflexión de la guerra. La captura de Juana fue una victoria psicológica y simbólica para los ingleses y sus aliados. Francia, que se había levantado bajo su dirección, se encontraba ahora sin su mayor defensor. El enigma de la historia persiste. ¿Cómo cambió tan drásticamente la suerte de Joan, de líder invencible a prisionera de guerra? La captura de Juana por los borgoñones significó el comienzo de su calvario. Traicionada por los franceses y ahora prisionera de sus enemigos, fue vendida a los ingleses, quienes la juzgaron. El precio de la traición fue alto. Juana, que había sido campeona de Francia, fue entregada a sus enemigos por una suma insignificante. La captura de Juana, sin embargo, no fue solo una cuestión militar. Fue un movimiento estratégico, ya que los ingleses sabían que derrotar a Juana no era solo ganar una guerra, sino también derrotar a un símbolo de esperanza y fe. La caída de Joan en Compiègne marcó el comienzo del fin de su viaje como líder militar, pero su verdadero desafío aún estaba por llegar. El juicio que seguiría no sería solo una cuestión de justicia, sino un juego político y religioso que decidiría su destino. La joven guerrera, que se había enfrentado a ejércitos, ahora enfrentaría algo mucho más oscuro: la manipulación y el odio de sus captores. Tras su captura en Compiègne, Juana de Arco fue llevada a una prisión donde pasaría sus últimos días. La joven guerrera, que había liderado ejércitos e inspirado a una nación, ahora estaba aislada, privada de libertad. Sus condiciones carcelarias eran duras,
una estrategia deliberada para quebrantar su espíritu. El misterio de la historia se intensifica en este punto. ¿Cómo alguien tan fuerte, que siempre tuvo su fe como escudo, lidió con el aislamiento y la crueldad de sus captores? El encarcelamiento físico, aunque brutal, fue solo una parte de su sufrimiento. El verdadero objetivo era destruir su fe y su dignidad. Johanna resistió, incluso en prisión. La mantuvieron aislada, constantemente vigilada y sometida a implacables interrogatorios. La tortura psicológica fue un arma poderosa durante su encarcelamiento, pero su fe permaneció intacta. Si bien muchos en su situación podrían haber cedido a la presión, Johanna se negó a negar sus visiones y su propósito. El enigma de la historia reside en la fuerza de esta joven, que, incluso encadenada, nunca perdió la certeza de que estaba cumpliendo una misión divina. Sus oraciones diarias y fervientes mantuvieron viva su conexión con Dios, incluso en las peores condiciones. Sus captores, al darse cuenta de que no podían quebrarla espiritualmente, intentaron corromper su creencia. Durante los interrogatorios, los jueces religiosos intentaron distorsionar sus palabras, buscando alguna contradicción que pudiera condenarla como hereje. La presión aumentó con cada sesión, y la posibilidad de una confesión forzada se hizo cada vez más real. Johanna, sin embargo, se mantuvo firme. La dignidad con la que se enfrentó a sus jueces fue casi sobrehumana, un reflejo de la fe que nunca flaqueó. El misterio de la historia persiste. ¿Cómo logró una joven, sola y abandonada, resistir la implacable máquina de un juicio político? Incluso en sus peores condiciones, Johanna nunca perdió su dignidad. Aunque estaba físicamente atrapada, su alma permaneció libre. La fuerza que la guiaba en las batallas seguía viva, incluso dentro de las paredes de su celda. Pero el próximo juicio traería un desafío aún mayor. La justicia quedaría distorsionada, y las fuerzas que querían destruirla estaban a punto de llevar a cabo su plan final. El juicio de Juana de Arco no fue solo un proceso religioso, fue un engaño orquestado por los ingleses, que querían destruir su imagen y así debilitar la moral de los franceses. Johanna, ahora prisionera y sola, fue llevada ante un tribunal religioso que tenía un único objetivo: condenarla como hereje y bruja. El misterio de la historia radica en cómo se distorsionó la justicia para servir a intereses políticos, utilizando la religión como herramienta para subyugar a una joven que, para muchos, era vista como un enviado de Dios. El juicio estuvo lleno de manipulaciones y contradicciones, en el que cada palabra de Johanna fue utilizada en su contra. Los jueces religiosos, encabezados por Pierre Cochon, no estaban interesados en la verdad. Desde el principio quedó claro que el veredicto ya estaba decidido. Johanna sería condenada. Durante el juicio, fue interrogada implacablemente sobre sus puntos de vista, sus creencias y su relación con Dios. Los interrogatorios eran un juego de trampas verbales, buscando cualquier signo de herejía. Juana, con su fe inquebrantable, respondió con la misma firmeza que había demostrado en el campo de batalla. Sin embargo, sus jueces distorsionaron sus palabras, transformando su devoción en blasfemia. El enigma de la historia es cómo Johanna logró mantener la compostura en medio de tanta injusticia. Las acusaciones contra Juana incluían brujería, herejía y usurpación del poder masculino. Para los ingleses era fundamental que Juana quedara desacreditada, ya que su mera existencia representaba una amenaza al dominio que buscaban mantener sobre Francia. Condenarla como hereje era la forma más eficaz de eliminar su impacto en la guerra. El juicio se convirtió entonces en un espectáculo de difamación, donde cada una de las acciones de Johanna fue reinterpretada para justificar su condena. La joven guerrera, que había liderado un ejército con la bendición de Dios, ahora era retratada como enemiga de la fe que siempre había defendido. A pesar de todos los esfuerzos por doblegarla, Johanna nunca negó sus visiones ni su misión.
sabía que el juicio no era solo contra ella, sino contra todo lo que ella representaba. Aunque sabía que su destino ya estaba sellado, Joanna mantuvo su fe hasta el final, pero la manipulación y el odio de sus captores prevalecerían y su destino era inminente. El siguiente paso sería el veredicto final, y con él quedaría sellado el destino de Joanna. En el juicio a Juana de Arco, la Iglesia jugó un papel central, pero no del modo que muchos esperarían. En lugar de actuar como un faro de justicia y verdad, algunos de los líderes clericales franceses colaboraron con los ingleses para condenar a Juana. El misterio de la historia radica en cómo la fe, que tanto defendió Joanna, fue utilizada como herramienta para destruirla. Muchos clérigos, bajo presión política, se volvieron contra él, participando en un proceso que distorsionó los principios cristianos en favor de objetivos puramente mundanos. Para Joanna la Iglesia era sagrada, pero los hombres que la representaban en aquella corte estaban dispuestos a sacrificar una vida inocente a cambio de poder. Pierre Cochon, obispo de Beauvais, fue el principal artífice de esta traición religiosa. Su objetivo era claro: satisfacer los intereses de los ingleses y solidificar su propia posición de poder. Para ello, manipuló el proceso de tal manera que cualquier defensa de Joanna quedó inútil. Las acusaciones de herejía y brujería eran una fachada, y la verdadera intención detrás del juicio era debilitar la moral francesa, desacreditando a la mujer que había dirigido el ejército. El enigma de la historia radica en la corrupción de los valores que supuestamente debían proteger la fe, pero que en cambio fueron utilizados para destruir a uno de sus mayores defensores. El silencio de Carlos VII durante el juicio fue ensordecedor. El rey, que debía su coronación y victoria a Juana, no movió un dedo para salvarla. Algunos creen que temía involucrarse, ya que su legitimidad aún era frágil. Otros dicen que el tribunal estuvo feliz de deshacerse de una figura tan poderosa como Joan, que amenazaba el status quo. La pasividad de Carlos y de la realeza francesa fue una de las mayores traiciones, no solo a Juana, sino también al pueblo francés, que la veía como una salvadora. La Iglesia, que pudo haber sido un refugio para Joanna, resultó ser uno de los pilares de su condena. El conflicto moral entre Iglesia y Estado era evidente. La Iglesia, al aliarse con los poderes políticos, distorsionó su propia misión. Juana, que había luchado en nombre de Dios y del pueblo, se vio traicionada por quienes deberían haber sido sus defensores. Y así, el proceso que debía ser una búsqueda de justicia se convirtió en un ámbito de intereses políticos, donde la verdadera fe fue sofocada. Joanna caminaba ahora hacia su destino final, y el siguiente capítulo estaría marcado por el último acto de su tragedia. La sentencia final de Juana de Arco quedó sellada. Después de un juicio injusto, marcado por la manipulación y la traición, se dio el veredicto. Joanna sería condenada a muerte. La joven guerrera, que había dedicado su vida a luchar por Francia y la voluntad de Dios, se enfrentaba ahora a su último desafío: la pira. El misterio de la historia radica en la crueldad de aquel momento, donde el destino de tan valiente mujer fue decidido por intereses políticos y religiosos. Su sentencia no fue solo un acto de justicia distorsionada, sino un símbolo del miedo que los poderosos tenían a su influencia y a su fe. La desesperación de Joanna en ese momento es palpable. Incluso con su fe inquebrantable, el peso de la condenación fue aplastante. En sus últimos momentos, Joanna pidió clemencia, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El camino hacia la pira fue solitario, acompañado únicamente por las miradas indiferentes de quienes habían conspirado para su caída. Para muchos que lo vieron, fue el final de un capítulo oscuro en la historia de Francia. Pero para Joanna, fue el comienzo de su legado eterno. El enigma de la historia nos hace cuestionarnos cómo una mujer, condenada a muerte de forma tan brutal, logró transformar su tragedia en inmortalidad.
El papel del pueblo ese día fue ambiguo. Muchos se mostraron indiferentes ante la suerte de Joana, mientras otros, en silencio, lloraron el fin de su heroína. El miedo a oponerse a la Iglesia y a los ingleses silenció a muchos que, en el fondo, creían en la inocencia de Juana. La joven, que tantas veces había llevado a los franceses a la victoria, ahora estaba sola. Su destino estaba decidido, y el fuego que consumiría su cuerpo sería, para sus captores, la solución final a la amenaza que ella representaba. La condena de Juana no fue solo la muerte de un guerrero, sino el colapso de una fe que se atrevió a desafiar a los poderes fácticos. Con la sentencia dictada, se acercaba el último acto de la vida de Juana de Arco. Su muerte sería dolorosa, pero su alma se mantuvo firme. Incluso frente a las llamas, Joana mantuvo su fe, y así, la tragedia de su condena se convertiría en el punto de partida de su redención póstuma. Lo que los poderosos no imaginaban es que, en lugar de destruirla, la condena de Joana la transformaría en un símbolo eterno de coraje y fe. El martirio estaba cerca, pero la historia de Joana no terminaría ahí. El día de su ejecución, Juana de Arco fue llevada a la plaza pública de Rouen, donde ya estaba preparada la pira. Fue un momento tenso y la gente se reunió para presenciar el último aliento del joven guerrero. Joana, con apenas 19 años, estaba a punto de afrontar su destino final. El misterio de la historia reside en este trágico momento. ¿Cómo es posible que alguien tan joven, que hizo tanto por Francia, sea condenado de forma tan brutal? Su muerte, sin embargo, sería mucho más que el fin de una vida. Se convertiría en un martirio, un eterno recordatorio de valentía y fe. Mientras estuvo atada al poste, Joana mantuvo su dignidad. Su cuerpo, frágil ante las llamas que se acercaban, parecía irradiar una fuerza interna, resultado de su conexión inquebrantable con Dios. Sus últimas palabras fueron un grito a Jesús, pidiéndole perdón y misericordia. La escena, presenciada por cientos de personas, fue dolorosa e impactante. Muchos de los que observaron no pudieron contener las lágrimas. El enigma de la historia reside en la fortaleza espiritual de Joana hasta sus últimos momentos, como si, incluso ante la muerte, supiera que su misión no terminaría ahí. Cuando el fuego comenzó a subir, consumiendo su cuerpo, los espectadores observaron en silencio, algunos con reverencia, otros con indiferencia. Las llamas devoraron su forma física, pero no pudieron tocar su alma. Lo que quedó de Joana fue mucho más que carne y sangre. Era una leyenda que estaba naciendo allí, en ese preciso momento. Su muerte, cruel e inhumana, se convertiría en uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de Francia. El misterio de la historia reside en el impacto de esta muerte, cómo el sacrificio de Juana perpetuó su memoria como mártir y santa. Así, Juana de Arco partió de este mundo, dejando tras de sí un legado que nunca será olvidado. El fuego no borró su historia, al contrario, la iluminó para las generaciones futuras. Su martirio sería recordado como símbolo de resistencia, fe y valentía. Pero aunque su vida terrena había llegado a su fin, el proceso de su redención póstuma apenas comenzaba. El mundo todavía vería a Joana renacer en otra forma, como un ícono religioso e histórico. Años después de la muerte de Juana de Arco, se empezó a cuestionar la injusticia de su juicio. El proceso de rehabilitación, iniciado por orden de la Iglesia y el Estado franceses, fue un esfuerzo por restaurar el honor de quien, en vida, había sido considerado un hereje. El misterio de la historia, en este punto, reside en el tardío reconocimiento de la inocencia de Juana. ¿Cómo pudo el mundo condenarla en un momento y décadas después reverenciarla como una mártir? El proceso de rehabilitación fue un intento de corregir el agravio histórico cometido en su contra, demostrando que, al final, la verdad siempre prevalece. La revisión de su proceso fue un acontecimiento de gran importancia,
llevado a cabo por la Iglesia para investigar las irregularidades y manipulaciones políticas que habían conducido a su condena. Los testimonios de testigos que conocieron a Joana, tanto como guerrera como prisionera, fueron fundamentales para desenmascarar la farsa que había sido su juicio original. Poco a poco, quedó claro que su ejecución había sido motivada por intereses políticos más que por razones religiosas legítimas. El enigma de la historia reside en la fuerza de esta reseña, que demostró que ni siquiera la muerte de Joana fue suficiente para borrar la verdad. El reconocimiento de su inocencia por parte de la Iglesia, años después de su muerte, fue una victoria para su memoria. La joven que había sido condenada como hereje ahora era vista como una mártir y, eventualmente, como una santa. También fue significativo el papel de Carlos VII en este proceso de rehabilitación. Aunque permaneció en silencio durante el juicio, fue bajo su reinado cuando la rehabilitación de Juana empezó a cobrar impulso. Era una forma de reparar la deuda moral que Francia tenía con la mujer que lo había dado todo por su patria. El misterio de la historia continúa recordándonos el poder del arrepentimiento y la justicia demorada. Juana, de hereje a mártir, recuperó ahora su honor. Su nombre, que había sido empañado por acusaciones falsas, resurgió como símbolo de fe, coraje y resistencia. El proceso de rehabilitación no solo limpió su reputación, sino que también allanó el camino para su futura canonización. Pero aunque su redención póstuma trajo justicia a su memoria, el mundo aún no había visto el colmo de su influencia, porque Juana estaba a punto de convertirse en algo más que una heroína. Se convertiría en una santa. El reconocimiento de Juana de Arco como santa fue el clímax de su redención. Décadas después de su muerte, la Iglesia, que una vez la había condenado, ahora la honraba como una figura sagrada. El misterio de la historia reside en este contraste. ¿Cómo pudo una joven campesina, que fue ejecutada por hereje, ser elevada a la categoría de santa con el tiempo? Este proceso de canonización supuso un hito tanto para la Iglesia como para el pueblo francés, que siempre había visto a Juana como una especie de heroína espiritual. La Iglesia, al reconocerla como santa, reescribió su propia historia, al mismo tiempo que legitimó el poder espiritual de Juana. La beatificación y posterior canonización de Juana de Arco no fueron solo acontecimientos religiosos, simbolizaban el reconocimiento de su profunda influencia en la historia francesa. Juana, ahora reconocida como santa, se convirtió en protectora no solo de la fe, sino también del país. Sus visiones, antes consideradas alucinaciones, ahora se consideraban signos divinos. El misterio de la historia radica en cómo Joan, incluso después de su muerte, siguió inspirando devoción y esperanza. Se convirtió en una figura venerada, tanto por quienes buscaban su intercesión espiritual, como por quienes la admiraban por su incomparable coraje. Con su canonización, Juana de Arco comenzó a ser celebrada no solo como una figura militar o política, sino como un ícono de fe y perseverancia. Se convirtió en la santa patrona de Francia y su imagen adornó iglesias, altares y santuarios en todo el país. Las festividades en su nombre se convirtieron en eventos nacionales, celebrando no solo su santidad, sino también su papel como heroína histórica. El misterio de la historia sigue resonando en la dualidad de Joana, la guerrera que se convirtió en mártir, la campesina que se convirtió en santa. Pero más que una figura religiosa, Juana de Arco siguió siendo un símbolo de fuerza para todas las generaciones. Su canonización solidificó su posición en el panteón de los grandes héroes de la historia. Y, aunque su historia comenzó en un campo de batalla, su legado trascendió las guerras y tuvo sus raíces en la fe de un pueblo. Pero el impacto de Joana no se detendría ahí. El mundo seguiría viendo su influencia, no solo en las esferas religiosas, sino también en el campo de la política y la cultura popular. La historia de Juana de Arco
trasciende los ámbitos religioso y militar, alcanzando un profundo significado político. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido utilizada como símbolo de resistencia, patriotismo y libertad. El misterio de la historia reside en cómo una campesina, que luchó por liberar a Francia de los invasores ingleses, acabó convirtiéndose en un icono político, sobre todo en tiempos de crisis. Varios monarcas franceses, así como líderes modernos, han invocado su imagen para reforzar la idea de unidad nacional y resistencia contra cualquier tipo de opresión. Durante la Revolución Francesa, por ejemplo, la figura de Juana de Arco revivió como símbolo de la lucha contra la tiranía, aunque su historia original estaba profundamente arraigada en la monarquía que la revolución buscaba derrocar. Esta paradoja refuerza el enigma de la historia. ¿Cómo puede Joana representar al mismo tiempo la defensa de un reino y la lucha por la libertad? Esta dualidad hace que su imagen sea extremadamente poderosa, capaz de moldearse según las necesidades políticas de cada época. Los líderes revolucionarios, así como otros a lo largo de la historia, vieron en Joana un símbolo que trascendió su propia época. En el siglo XX, Juana fue nuevamente invocada como icono de la resistencia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. El gobierno francés utilizó su figura para unir al pueblo contra las fuerzas invasoras, recordándoles el espíritu indomable y la victoria de Juana contra los ingleses. El uso de su imagen sirvió para reforzar la idea de que Francia, al igual que en la época medieval, resistiría cualquier forma de dominación extranjera. El misterio de la historia radica en cómo la imagen de Joana sigue siendo relevante y poderosa, incluso en contextos completamente diferentes de su época. A lo largo de los siglos, Juana de Arco se ha consolidado como un símbolo político que va más allá de las batallas que libró en vida. Su historia de lucha, fe y sacrificio continúa inspirando movimientos nacionalistas, así como campañas por la libertad y la justicia. La representación de Joana en tiempos de crisis política es una prueba de su impacto duradero en la historia de Francia y del mundo. Pero su legado no se limitó solo a la política. Juana de Arco también encontró un espacio importante en la cultura popular, donde su figura sigue fascinando a generaciones. La figura de Juana de Arco trascendió tiempos y fronteras, convirtiéndose en uno de los personajes históricos más representados de la cultura popular. El misterio de la historia radica en cómo su viaje de fe, lucha y sacrificio continúa fascinando a artistas, cineastas y escritores siglos después de su muerte. Su vida inspiró innumerables adaptaciones en cine, teatro y literatura, transformándola en un ícono cultural que resuena a través de generaciones. Desde las primeras películas en blanco y negro hasta las producciones más modernas, Joana siempre es retratada con una mezcla de valentía, misterio y espiritualidad. En el cine, su historia cobró vida en diferentes interpretaciones. Una de las más famosas es la película La Pasión de Juana de Arco, 1928, dirigida por Carl Theodor Dreyer, que está considerada una obra maestra del cine mudo. La intensa actuación de María Falconetti como Juana de Arco se ha vuelto icónica, capturando el dolor, la fe y la determinación de la joven mártir. Esta película es solo un ejemplo de cómo Joana continúa inspirando poderosas obras artísticas. El enigma de la historia reside en la fuerza de su presencia, que atraviesa generaciones y sigue siendo relevante en la cultura contemporánea. Además del cine, la literatura también abrazó la figura de Juana de Arco. Escritores como Mark Twain, con su novela Recuerdos personales de Juana de Arco, aportó nuevas perspectivas sobre su vida, haciéndola accesible a un público más amplio. Su historia, llena de misterios y dilemas morales, ofrece rico material para explorar temas como la fe, la justicia y el sacrificio. El misterio de la historia sigue fascinando a los lectores, que encuentran en Joana un personaje complejo, multifacético y profundamente humano. Incluso en las obras de ficción,
Juana de Arco es retratada como una figura que trasciende su tiempo y se vuelve atemporal. La imagen de Joana también está presente en pinturas, esculturas y otras formas de arte visual. A lo largo de los siglos, los artistas han capturado su figura en momentos de lucha y fe, a menudo enfatizando el aspecto espiritual de su misión. El impacto cultural de Juana de Arco no es solo histórico. Se convirtió en un arquetipo de coraje y perseverancia que continúa influyendo en el arte y la cultura modernos. Pero, además de su presencia en el arte, Joana es también un ícono de discusiones filosóficas e ideológicas que cuestionan el papel del individuo frente a fuerzas mayores. La historia de Juana de Arco está rodeada de muchos mitos y teorías que continúan intrigando a los historiadores y curiosos hasta el día de hoy. El misterio de la historia reside precisamente en las preguntas que nunca han sido completamente respondidas. Las visiones que Joana decía haber recibido fueron, a lo largo de los siglos, objeto de intenso debate. Algunos creen que en realidad fue guiada por una fuerza divina, mientras que otros sugieren explicaciones psicológicas o incluso estrategias políticas. El enigma de la historia radica en cómo estas visiones moldearon su vida y, más aún, cómo influyeron en el destino de toda una nación. Hay teorías que cuestionan el origen de sus visiones, proponiendo que podrían haber sido resultado de condiciones médicas como la epilepsia o la esquizofrenia. Si bien estos argumentos médicos pueden intentar explicar las experiencias de Joan a través de una lente científica, no disminuyen el impacto que sus visiones tuvieron en la historia. Independientemente del origen de estas experiencias, lo que hace fascinante a Joana es el hecho de que creía profundamente en ellas, y fue esta fe la que la impulsó a lograr hazañas extraordinarias. El misterio de la historia, en este caso, no es solo comprender lo que vio Joana, sino comprender cómo estas visiones la convirtieron en una líder tan poderosa. Las teorías de conspiración en torno a su captura y juicio también plantean dudas. Algunos sugieren que Juana fue traicionada no solo por sus aliados, sino también por fuerzas dentro de la propia Francia que querían deshacerse de una figura que se había vuelto demasiado poderosa. Estos escenarios alimentan el misterio de su caída. ¿Fue Joana víctima de una conspiración mayor, orquestada por quienes la veían como una amenaza al poder establecido? El enigma de la historia nos hace reflexionar sobre hasta qué punto las maniobras políticas determinaron su destino. A pesar de innumerables investigaciones y teorías, muchos aspectos de la vida de Juana de Arco siguen siendo un misterio. ¿Qué experimentó exactamente en sus visiones? ¿Por qué su trayectoria cambió tan drásticamente? Y, quizás lo más intrigante de todo, ¿qué habría pasado con Francia y Joana si las circunstancias hubieran sido diferentes? Las preguntas siguen sin respuestas claras, lo que deja espacio para que el misterio de la historia siga fascinando e inspirando debate. Juana de Arco se ha convertido, a lo largo de los siglos, en un símbolo de la resistencia femenina, una mujer que se atrevió a desafiar las normas de su época y liderar ejércitos en una sociedad dominada por los hombres. El misterio de la historia radica en cómo una joven campesina, sin educación formal ni entrenamiento militar, logró alcanzar una posición de liderazgo e inspirar a tanta gente. Su ejemplo sigue resonando en los movimientos feministas de todo el mundo, que ven en Joana una precursora de la lucha por la igualdad de género. La fuerza con la que defendió su misión se convirtió en un arquetipo de coraje y determinación femeninos. En tiempos de guerra, cuando las mujeres quedaban relegadas a un segundo plano, Joana tomó las riendas del destino de una nación, demostrando que el liderazgo no depende del género, sino del carácter y la convicción. Su historia inspiró a generaciones de mujeres a luchar por sus derechos y ocupar espacios de poder, donde antes estaban excluidas. El enigma de la historia reside en cómo la figura de Joan trascendió las batallas militares,
convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos de las mujeres. Ella demostró que el verdadero poder proviene de creer en uno mismo y en la causa que defiende. Los movimientos feministas a lo largo de los siglos han invocado el espíritu de Juana como inspiración para sus propias batallas. Durante las primeras olas del feminismo, fue puesta como ejemplo de que no se debe subestimar a las mujeres, ya sea en el campo de batalla o en el espacio público. En el siglo XX, cuando las mujeres luchaban por el derecho al voto y la igualdad en el trabajo, Joan fue recordada como una mujer que se atrevió a desafiar el orden establecido. El misterio de la historia radica en la capacidad de Joana para trascender las barreras de su tiempo, convirtiéndose en un ícono atemporal de la fuerza femenina. Además de guerrera, Joana también fue santa, una mujer que puso su fe por encima de todo. Esto añade una capa aún más compleja a su imagen como símbolo femenino, ya que su lucha no fue solo física, sino espiritual. Juana de Arco no es solo una inspiración para quienes buscan alcanzar derechos, sino también para quienes luchan por mantener su fe en tiempos de adversidad. Y así, su figura sigue inspirando a mujeres de todo el mundo, mostrando que el camino de la resistencia es largo, pero posible de recorrer con valentía. Juana de Arco es una figura que trasciende el tiempo y su legado inmortal continúa inspirando a generaciones. Ella no era solo una guerrera o una santa. Fue una mujer que desafió las limitaciones impuestas por su sociedad, demostrando que la verdadera fuerza está en la fe y la convicción. El misterio de la historia radica en la forma en que Joan, con su sencillez y valentía, impactó profundamente el rumbo de una nación y moldeó la imaginación del mundo entero. Su historia nos enseña que, incluso en las circunstancias más adversas, es posible transformar el destino con determinación y fe inquebrantable. Hoy en día, Juana de Arco sigue siendo una fuente de inspiración, no solo para los franceses, sino para todos aquellos que buscan en la historia ejemplos de resistencia y valentía. Su relevancia hoy es evidente. En un mundo lleno de desafíos, su vida nos recuerda que la verdadera fuerza viene de dentro, de la capacidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. El enigma de la historia reside en la universalidad de su viaje. Aunque vivió en un contexto específico, Joana representa valores atemporales que siguen resonando profundamente en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de la vida y el sacrificio de Joana? Que la lucha por la justicia, la fe y la libertad es ardua, pero imprescindible. Ese verdadero poder no se mide por títulos o riquezas, sino por la capacidad de mantener la integridad incluso ante la adversidad. Juana de Arco nos enseña que, independientemente de quiénes seamos o de dónde venimos, podemos influir en el curso de la historia. Su espíritu, que nunca se rindió ante el miedo ni la opresión, nos inspira a seguir luchando por lo que creemos. Juana de Arco sigue siendo un espíritu que nunca muere. Su legado, inmortalizado en libros, películas, obras de arte y las oraciones de los fieles, sigue brillando, recordándonos que el verdadero coraje nace del corazón. Y por eso su historia perdura, no solo como un capítulo del pasado, sino como una fuente constante de esperanza e inspiración para el futuro. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.